Vamos a abrir la palabra de Dios porque, como les dije, la fuerza, la autoridad de la predicación viene de la Escritura, no viene del ser humano. Vamos a abrir esta noche el capítulo 2 de Romanos. Vamos a leer los versículos 4 y 5. Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5. El texto bíblico dice así: o menospreciáis, comienza con una pregunta interesante. Pablo es un maestro por excelencia. Él siempre comienza textos claves con una pregunta, porque la mejor manera de enseñar es preguntando. Y dice así: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Interesante, hay dos pensamientos claves aquí. Primero, que Dios te ama. Y segundo, que ese amor de Dios no te va a servir de mucho si tú no te apoderas del amor. Él empieza con una pregunta y dice así: ignoras tú, desconoces tú que Dios es benignidad, paciencia, longanimidad. Todas son palabras que se originan en el amor. Ignoras tú que Dios te ama, que Dios tiene paciencia contigo, que la paciencia de Dios contigo no se acaba nunca. ¿Ignoras tú eso? Porque eso, tu entendimiento del amor de Dios, te va a llevar al arrepentimiento. Cuando tú entiendas cómo Dios te ama, tu vida va a dar un giro completo. Tu vida va a cambiar completamente. Cuando entiendas cómo Dios te ama. Entonces esta noche yo voy a tratar de explicar el amor de Dios. Es una ingenuidad humana querer explicar el amor de Dios, porque el amor de Dios es insondable. Hay un poeta que escribió una poesía, después le colocaron música y se transformó en un himno que las iglesias cantan. La letra de esa poesía dice así: si todo el cielo fuera un papel inmenso, si cada ser humano fuera un escritor, si cada hoja de árbol fuera un pincel, si todo el agua del mar fuera tinta, no sería suficiente para escribir el gran amor de Dios. Quiere decir que palabras humanas nunca van a describir el amor de Dios. Solo que hay unos conceptos equivocados con el amor de Dios. Y uno de esos conceptos equivocados es que Dios se va a cansar de amarte si tú no aprovechas el amor de Dios. Esa es una tontería. ¿Cómo es que Dios se va a cansar de amarte? Otro concepto equivocado: Dios te ama solo si te portas bien. Si te portas mal, Dios no te ama. Esa es otra tontería. ¿Por qué digo tontería? Porque Juan dice que Dios es amor. Dios es amor. Y Dios es eterno. Y si Dios es eterno y su amor es eterno, entonces el amor de Dios no se acaba nunca. Nunca. Si tú eres bueno, Dios te ama. Si tú eres malo, Dios también te ama. Si tú aceptas la palabra de Dios, Dios te ama. Y si no quieres saber nada con la palabra de Dios, te sigue amando. Si andas en sus caminos, Dios te ama. Y si tú no quieres andar en los caminos de Dios, también te ama. Si aceptas el amor de Dios, Dios te ama. Y si no lo aceptas, también Dios te ama. Sabes que en todos estos años de ministerio, que no fueron pocos,
Una de las cosas más difíciles que yo he tenido como pastor ha sido convencer al ser humano de que Dios le ama. Y esta noche yo te miro a los ojos para decirte una cosa. Mira, Dios te ama. Tú eres precioso a los ojos de Dios. La cosa más linda que existe para Dios en este mundo eres tú. Así con los defectos que tienes, con las virtudes que tienes, con las cosas buenas que cargas en tu corazón, con las cosas malas. Tú eres precioso a los ojos de Dios. Dios jamás te va a dejar de amar, jamás. Hagas lo que hagas, vivas como vivas, te portes como te portes. Dios siempre te va a amar, porque Él es eterno y su amor es eterno. El otro día un ancianito, me dijo: pastor, con todo respeto, eso que usted predica, eso es peligroso. Le dije: ¿qué cosa? Que Dios es amor, que Dios siempre te va a amar, que hagas lo que hagas, vivas como vivas, Dios te va a amar. Eso es peligroso. Y le digo: ¿por qué es peligroso? Me dice: porque entonces la gente va a pensar así: pues si Dios me ama, ¿para qué me preocupo? Yo puedo vivir como quiera. Dios me ama, Dios nunca me va a dejar de amar. Ya estoy bien, ya estoy salvo. No, querido. Yo te estoy hablando del amor de Dios, no te estoy hablando de la salvación. El amor de Dios por ti nunca se va a acabar. Pero ese amor que Dios te tiene no te sirve de nada si tú no aprovechas el amor de Dios. Te voy a hacer una ilustración. Yo vivo en Brasil hace muchos años, pero yo nací en el Perú. He vivido la mayor parte de mi vida en el Brasil. El río Amazonas desemboca en el Brasil, al Océano Atlántico. Pero el río Amazonas nace como un hilo de agua en las alturas del Cusco, allá en Perú. Y a medida que va avanzando, pues va recibiendo afluentes y va creciendo. Cuando llega a desembocar al Océano Atlántico en el Brasil, es un río, pero un río gigantesco. Tú te paras en una orilla y no logras ver la otra orilla. De tan grande, tan largo y tan fuerte que es el río Amazonas. Con decirte que cuando el río Amazonas entra al mar, porque el río es agua dulce, ¿no? Entra al mar, durante 200 kilómetros, ¿qué será? ¿De aquí hasta dónde? Durante 200 kilómetros el agua dulce no se mezcla con el agua salada. Por la fuerza del río Amazonas. O sea, tú puedes estar nadando a 100 metros del continente y todavía tienes agua dulce, agua del río Amazonas, porque solo a los 200 kilómetros va perdiendo la fuerza y se va mezclando el agua dulce con la salada y finalmente queda el mar todo salado. El otro día, cuando yo digo el otro día, puede ser ayer o puede haber sido hace 20 o 30 años. Pero el otro día, por ahí, un día, un barco naufragó en el mar y salieron a rescatar a los náufragos y los buscaron y finalmente después de 4 días los encontraron. Labios partidos, quemados por el sol, ya algunos en agonía. Y cuando el barco de rescate apareció, lo primero que ellos pidieron es: agua, por favor, agua, agua. Y el capitán le dice: pero ¿por qué no beben el agua? Ustedes hace rato están nadando en el río Amazonas. Y ellos muriendo de sed, pensando que estaban en el mar, rodeados de agua dulce. Pues así es la vida. El mar, el amor de Dios es como el río Amazonas, agua dulce. Pero tú tienes que tomarla, porque si no la tomas, esa agua no te sirve de nada. Si un día yo me pierdo, no va a ser porque Dios dejó de amarme. No va a ser porque Dios se cansó de amarme. Va a ser porque yo no aproveché el amor de Dios. Yo no me apoderé del amor de Dios. ¿Por qué
debes entender el amor de Dios. Porque el amor de Dios tiene un poder transformador que tú no tienes idea. Te voy a contar una historia. Yo fui durante muchos años de mi vida director de jóvenes. Organizaba trabajo con los jóvenes, trabajos sociales con los jóvenes. Salíamos a los lugares pobres a ayudar en brigadas de jóvenes cuando habían inundaciones, así salíamos con los jóvenes a ayudar a las personas que estaban en problemas. Hacíamos campamentos de jóvenes. Y cuando yo llegué al Brasil, hace muchos años atrás, organicé un acampamento con jóvenes brasileños. Era mi primer campamento. Y un pastor se acercó de mí y me dijo: mire, ¿está viendo a ese muchacho allá? Tenía el cabello largo, tenía una camiseta bien apretada porque él era musculoso, y tenía unos tatuajes, la camiseta manga cero, tatuajes ahí, un pantalón de jeans bien apretado con la boca ancha. Estoy hablando de años atrás, era la moda, y él ahí, ¿no? Entonces viene el pastor y me dice así: ¿estás viendo a ese muchacho? No lo lleves al campamento. ¿Por qué? Porque es terrible, te va a malograr el campamento, va a contaminar a los otros muchachos, no lo lleves. Pero era la primera vez que yo llegaba al Brasil, que organizaba un campamento, y pensé: pero ¿cómo le voy a cerrar la puerta? Nunca lo vi, no lo conozco al muchacho, tengo que darle una oportunidad. Y el compañero pastor me dice: pero te vas a arrepentir, sigue mi consejo, no lo lleves. Pero lo llevé. Y en el reglamento del campamento, porque en la vida hay reglamentos para todo, en el tránsito hay reglamentos, en la vida física hay reglamentos, que tú a veces los ignoras y solo te acuerdas de ellos cuando estás enfermo, ¿no? Para todo hay reglamentos, en la escuela hay reglamentos, en el trabajo hay reglamentos. A veces no nos gustan los reglamentos, pero son las normas de la vida, propias de una vida de orden. Entonces en el campamento había un reglamento. Si un muchacho se porta mal, comete una indisciplina, el preceptor habla con él, el director de la carpa habla con él. Si vuelve a cometer la indisciplina, el preceptor habla con él. Si vuelve a cometer la indisciplina por tercera vez, el director habla con él. Y si vuelve a insistir en la disciplina, me lo traen a mí, que yo era el coordinador general. Pero cuando me lo traían para mí, era solo para decirle: mira, arregla tu mochila y retírate del campamento porque estás expulsado. Nadie llegaba a ese extremo. Pero este muchacho era peor de lo que mi compañero me dijo. Y el primer día entró reventando todo. Habló el director de la carpa, se rió en la cara el director. Habló el preceptor, porque cometió la indisciplina la segunda vez, se rió en la cara el preceptor. Cometió la indisciplina la tercera vez, habló el director, se rió en la cara del director. Y una noche, era 11 de la noche, estábamos haciendo una hoguera grande, bonita. El director se me acerca y me dice: cometió la misma indisciplina por cuarta vez, tienes que expulsarlo. Pero era 11 de la noche y el campamento era en un campo así, abierto, lejos de la ciudad. Y yo pensé: si lo sacamos a esta hora, ¿dónde se va a ir? A 11 de la noche, ya no hay carros, ya no hay nada. No, voy a hablar con él mañana. Pero él no me dejó llegar el día siguiente, porque más o menos a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, todo el campamento durmiendo, oscuro en el campo, porque nos alimentábamos de un motor, de electricidad con un motor, pero ese motor se apagaba para que todo el mundo durmiera. Todo oscuro, y este muchacho comenzó a abrir las carpas de las chicas con agua helada, y les echó agua helada, y pues en la oscuridad las chicas durmiendo no sabían qué estaba sucediendo, salían y se tropezaban con las cuerdas de las carpas y caían por aquí, caían las carpas, se venían abajo, y la gritería y todo oscuro, no sabíamos qué hacer. Y yo salgo de mi carpa para ver qué pasa, y en el centro del campamento un muñeco de trapo enorme, ardiendo, y en el pecho Pastor Bullón. Ahí se me acabó la paciencia, ¿no?
Pero gracias a Dios, el texto dice que la paciencia de Dios no se acaba, pero la mía se acaba. Y dije, no, sale ahora del campamento. No se queda un minuto más. ¿Dónde está? Está allá en su carpa. Y cuando llego, el tipo está con su mochila lista y me dice así, no digas una palabra porque yo ya me voy. Quiere decir, el tipo ni me dio el gusto de expulsarlo porque él ya se había expulsado solo. No me digas nada que yo ya me voy. A mí nadie me expulsa, yo ya me voy. Pero en ese momento cambió todo dentro de mí. Y le dije, pero ¿quién dice que te vas? Como quien dice, tu reglamento. Le dije, no, yo no vine a expulsarte. ¿Y viniste a qué? Yo vine a decirte que por favor te quedes. ¿Que me quede? Sí, que te quedes. ¿Por qué quieres que me quede? Porque yo te amo. Es la actitud agresiva de ese muchacho cambió. Se puso tenso, me miró. Me dice, ¿qué? Yo te amo. Y las lágrimas comenzaron a rodar. Y me dice, por favor, no me digas que me amas. Dime que yo no valgo. Dime que yo soy malo. Dime que yo no merezco quedarme aquí en el campamento. Expúlsame, bótame, castígame, hazme lo que quieras. Pero no me digas que me amas. Le digo, ¿por qué? Y empezó a llorar y dice, porque nadie me ama. Mis papás no me aman. La iglesia no me ama. Mis profesores no me aman. Mis amigos no me aman. No te atrevas a decirme que me amas. Digo, sabes, muchachos, que es difícil amarte. Tú no te dejas amar. Pero dame una oportunidad de amarte. Déjate amar. No. Yo me voy. Digo, quédate. ¿Para qué? Te necesito. ¿Me necesitas para qué? Estoy arruinando tu campamento. ¿Para qué me necesitas? Le dije, porque necesito un jefe de disciplina y te voy a nombrar a ti jefe de disciplina. ¿A mí? Sí, a ti. ¿Cómo me vas a nombrar jefe de disciplina a mí? Le digo, porque el que conoce todas eres tú. Vas a ser el mejor jefe de disciplina. Quédate. Y se quedó. Y tuve el campamento más disciplinado de todos los que yo tuve. Terminó el campamento, él se fue y yo me fui. Nunca más lo vi. Pasaron años, ¿sabes? Como 10 años. Yo estaba en nuestra universidad en San Paulo. Un día dando clases para los pastores. Y a la hora del almuerzo me dirigí al comedor y de repente un muchacho se me acerca, camisa blanca, pantalón azul marino, corbata roja. Pastor Bullón. Le digo, hola, ¿se acuerda de mí? No. Míreme bien, ¿no se acuerda de mí? O sea, le digo, yo conozco tanta gente, pues no me acuerdo, ayúdame. Él me dice, una noche yo lo quemé a usted en un campamento, ¿no se acuerda de mí? Pues este muchacho estaba completamente diferente. Y le digo, ¿y qué haces aquí en la universidad? Me dice, pastor, este año yo me gradúo como pastor. Y hoy es un tremendo evangelista en el Brasil. Pero cuando él me dijo eso, sabes que yo temblé de pies a cabeza. Porque en un momento de esta vida, en mis manos estaba el destino de ese muchacho. Si yo lo expulsaba, tal vez ese era el fin de la historia de ese muchacho. Pero Dios me ayudó a decirle, yo te amo. Y el amor lo transformó. Se dejó amar. Ahora, querido, yo sé que esta vida golpea. Esta vida es dura. El otro día
una muchacha de 22 años se acercó de mí y me dice, pastor, míreme, yo tengo solo 22 años, míreme, parezco una mujer de 60, pero yo tengo 22 años. Esto es lo que resta de mí. Le he escuchado la predicación esta noche. Me he emocionado cuando usted dice, Dios te ama. Pero míreme, cuando yo tenía 3 años de edad, mis padres murieron en un accidente de tránsito. Me quedé sola, una niña de 3 años. Mi abuela me recogió para criarme. Cuando yo tenía 12 años de edad, mi abuela murió. Me dejó sola. Entonces una vecina de mi abuela me recogió, no tanto para criarme, sino porque quería quedarse con la casa de mi abuela. Pero me recogió. Y una noche, el esposo de esa mujer entró a mi cuarto y me violó. Yo tenía 12 años, pastor. Salí de casa. ¿A dónde iba a ir? Una niña de 12 años. Empecé a vivir en la calle. Me violaron una vez. Me violaron otra vez. Me violaron otra vez. Hoy, pastor, yo vendo mi cuerpo en las calles. Yo soy una prostituta de la calle. Pero para vivir la vida que vivo, ningún ser humano puede vivir eso de manera normal. Entonces yo he aprendido a beber, soy una pobre alcohólica. He aprendido a usar drogas porque es la única manera de resistir esa vida. Soy una pobre drogadicta. Míreme, tengo 22 años. Esto es lo que resta de mí. Ahora usted viene y me dice, Dios te ama. ¿Cómo quiere usted que yo le crea? ¿Dónde estaba Dios cuando murieron mis padres? ¿Dónde estaba Dios cuando mi abuela me dejó con 12 años? ¿Dónde estaba Dios cuando ese hombre malo entró una noche a mi cuarto y me violó? ¿Dónde estaba Dios cuando me violaron una y otra vez? ¿Cómo usted quiere que yo le crea que Dios me ama? Yo no sé, querido. Yo no tengo palabras para explicarte el amor de Dios. Tal vez tú has sufrido en la vida, pero no tanto como aquella chica. Pero una cosa te digo. Eres precioso a los ojos de Dios, aunque las circunstancias de la vida, aunque tu propia historia te diga que no, eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Y en la Biblia Dios no se cansa de declararte su amor. Dice, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. En la Biblia hay una historia interesante de un profeta. Sabes que a veces Dios tomaba a los profetas y les hacía vivir una historia, para que entendieran el mensaje que ellos después deberían transmitir al pueblo. Y Dios tomó a un profeta, y hay un libro entero con su nombre aquí en la Biblia, y le dijo así: ve a la calle, toma a una mujer de la calle, a una prostituta, y cásate con ella. Desfila en la iglesia. Yo estoy adornando, yo estoy trayendo la historia para nuestros días. Desfila con ella en la iglesia, ella vestida de blanco y velo y guirnalda. Y el profeta le dice, pero Dios, yo soy un profeta, ¿cómo vas a pedir que haga eso? Y Dios le dice, ve, eres mi profeta, obedéceme, ve. Y él va y se casa con la mujer y desfila en la iglesia de blanco, y todo el mundo se ríe del profeta. Y los hombres que estuvieron con esa mujer se ríen del profeta. Pero él no tiene vergüenza de declarar públicamente que ama a esa mujer, y se casan. Un tiempo después, la mujer queda embarazada.
pero no del profeta, sino de otro hombre. Se escapa de la casa, se va con ese otro hombre. El hombre la bota de la casa y la mujer se queda en la calle, embarazada. No sabe qué hacer, no sabe para dónde ir. Ahora viene Dios donde el profeta y le dice, ve y recoge a tu esposa de vuelta. Pero Señor, ve y trae a tu esposa de vuelta. Y el profeta va y la trae de vuelta. Y el hijo del otro nace. Y el profeta ama a ese niño. Y cuando el niño ya está grandecito, la mujer se va con otro hombre y queda embarazada del otro. Y pelea con el otro. Y el otro la bota a la calle. Y ahora viene Dios y le dice al profeta, ve y trae a tu esposa con el hijo de otro. El profeta le dice, Señor, por favor. Y Dios le dice, ve. Y esto se repite por la tercera vez. La tercera vez el profeta llorando le dice, pero Señor, no me pidas una cosa de esas. Ya la perdoné. Y entonces Dios le dice, ahora dile a mi iglesia, dile a mi pueblo, que yo soy tú y que mi pueblo es mi esposa, que me deja, que se va, que se destruye, que se arruina. Y cuando no sabe qué hacer, cuando no sabe a dónde ir, cuando la malogró toda, se acuerda de mí y yo lo recibo. Dile a mi pueblo que yo lo amo, que yo no me cansaré de amarlo nunca. Y eso es lo que quiero decirte, querido. Esta noche tú no tienes derecho de salir de aquí sintiéndote solo en la vida, sintiéndote abandonado, o sintiendo que porque eres malo Dios no te ama. Dios te ama. Eres lo más precioso que Dios tiene en esta tierra. Y Dios trata de ilustrar ese amor en su palabra de muchas maneras. Él pregunta así, ¿se olvidará la mujer del hijo que dio a luz? Y dice, tal vez ella podría olvidarse, pero yo nunca me olvidaré de ti. Pero ahí está haciendo él una figura. Dice, ¿cómo una mujer se va a olvidar del hijo? No, el amor de la madre es insustituible. Pero él dice, pero hasta una madre. Podría olvidarse, pero yo no me olvidaré de ti. Ahora, para que entiendas lo que es el amor de madre, te voy a hacer una ilustración real, práctica. ¿Has visto a una madre cambiándole los pañales al hijito recién nacido, al hijito de una semana, de un mes? ¿Has visto cambiándole los pañales? ¿Con qué cariño lo higieniza, lo limpia, lo lava? Retira el pañal sucio, lo limpia. Y después con qué cariño le da un beso en las nalgas. Y dentro de 3 horas, la misma historia. Y dentro de 5 horas, la misma historia.
Y al día siguiente la misma historia. ¿Has visto a una madre que le da un par de palmadas al hijo diciendo, ya me cansé? No. Y ahora Dios pregunta, ¿y cómo crees tú que yo me voy a cansar de recibirte de vuelta? ¿Cómo crees tú que yo me voy a cansar de amarte? Entonces Pablo pregunta en el texto de esta noche, dice, pero si menosprecias el amor de Dios, si no entiendes que Dios te ama, entonces te sientes inseguro en la vida. Entonces te sientes merecedor de cosas malas. Y tú sabes que el complejo de culpa es terrible. El otro día yo presencié una escena dramática allá en Brasilia. Un carro perdió el control, se fue, chocó al otro, murió, literalmente en la hora murió el otro conductor. Y el que estaba aquí, que perdió el control del vehículo, salió del carro, vio al otro muerto, vio la tragedia que había provocado y comenzó a llorar a gritos, y había un poste de luz ahí, y el hombre comenzó a cabecear el poste, llorando, y decía, yo soy el único culpable por mis pecados, por mi vida torcida, y el hombre se maltrataba. ¿Por qué? Porque en la hora del dolor, en la hora de la dificultad, salta a tu mente la idea, tú mereces lo que te está pasando, esto es por culpa tuya. Y cuántas veces yo encuentro gente que dice, pastor, mi hijo está con leucemia, el culpable soy yo. ¿Y por qué eres culpable? Por la vida que yo vivo. Este es el castigo de Dios. Querido, Dios no castiga de esa manera. No existe ese Dios. Son las circunstancias de la vida. En un tema posterior yo voy a explicar por qué el ser humano sufre. Pero no pienses que Dios te está castigando. No pienses que si has perdido el empleo es porque te has portado mal, porque Dios no te ama, porque Dios dejó de amarte. Vuelvo a repetir, tú eres la cosa más linda que Dios tiene en esta vida. Vuelve esta noche para la casa feliz, sintiéndote amado, pero por favor, déjate amar por Dios, porque si tú no te dejas amar, ¿qué puede hacer Dios? Su amor no te sirve. El otro día, yo vi desde mi ventana, vivíamos en una casa con mi esposa, una gata preñada, de esas gatas que no tienen dueño, techeras que viven por ahí, buscando comida, oliendo en las esquinas. Y yo le digo a mi esposa, vamos a dejarle pan remojado en leche ahí y vamos a observar desde la ventana. Y efectivamente dejamos el pan en leche remojado y nosotros aquí mirando por la ventana, y la gata vino y comenzó a comer. Al día siguiente le colocamos más, y todos los días la gata aparecía porque pues sabía instintivamente que ahí había comida. Hasta que un día la gata apareció sin barriga, y yo le dije ya a mi esposa, ya nacieron los gatos, los gatitos. Voy a buscar dónde está el nido. Y un día que vino a comer, la fui siguiendo, y efectivamente encontré 7 gatitos pequeñitos, pobrecitos, solos, abandonados. La pobre madre ni comida tiene. Yo dije, los voy a llevar
los voy a criar, después ya cuando grandecitos los distribuyo por ahí. Y quise tomarlos, pero ellos parecían gatos literalmente salvajes. Los pequeñitos sacaban las garras, mostraban los dientes y querían agredir. Y yo pensaba en mi corazón y decía, ustedes no saben que lo que quiero es ayudarlos, pero ustedes no se dejan ayudar.